empezamos a hablar sobre los regímenes laborales. Bueno, en el tema de los regímenes laborales podemos encontrar que normalmente hay dos regímenes laborales conocidos en nuestro sistema laboral. El régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Estos dos regímenes laborales, el primero, el 276, se aplica para los trabajadores del sector público. Y el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 se aplica para los trabajadores del sector privado. Correcto, no hay ningún problema por ahí. Pero a partir del 29 de julio del año 2008, 29 de junio del año 2008, ingresa al escenario peruano un tercer régimen laboral. Este es el nuevo régimen laboral que se llama Decreto Legislativo 1057, que se aplica para los trabajadores del sector público. El llamado Contrato Administrativo de Servicio, CAS, ¿no? El Contrato Administrativo de Servicio, o llamado CAS. Y que también se aplica para los trabajadores del sector público. Entonces tenemos que a partir del 29 de junio de 2008 existen ya tres regímenes laborales generales que están en nuestro panorama laboral. Entonces, como tenemos tres regímenes laborales, la pregunta es, ¿cómo puedo yo determinar como abogado cuál es el régimen laboral de mi cliente? Entonces pasamos por un filtro. El filtro más fácil, el más básico, es saber quién es tu empleador. Si tu empleador es el Estado, entonces tu régimen laboral será el Decreto Legislativo 276 o el 1057, porque tu empleador es el Estado. En cambio, si tu empleador es un particular, entiéndase por particular una persona natural o una persona jurídica, entonces estamos en el régimen laboral 728. Fácil. Entonces, teniendo estos tres regímenes laborales, sabemos cuál es el régimen laboral aplicable a nuestro prospecto de cliente, dependiendo de quién es su empleador. ¿Ok? Pero tenemos un problema. El problema viene cuando vemos que, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Salud, SUNAT, Defensoría del Pueblo, COFOPRI, Tribunal Constitucional, INDECOPI, etc. ¿Quién es el empleador ahí? ¿Es un particular o es el Estado? Es el Estado. Sin embargo, estas instituciones tienen a sus trabajadores dentro del régimen laboral de la actividad privada, es decir, 728. Y ahí empieza la confusión. Porque la lógica nos indica que si el empleador es el Estado, el régimen es el 276 o el 1057. Esa es la lógica, verificando quién es el empleador. Pero encontramos en nuestra realidad que ahora hay instituciones públicas que sus trabajadores están en el régimen laboral 728. Entonces tengo una confusión. Peor, ¿cómo puedo saber cuál es el régimen laboral del trabajador que acaba de llegar? Entonces hay que irnos por otro filtro. Hay que buscar otros filtros. El filtro de que quién es el empleador ya no lo podemos aplicar por esta situación, porque hay instituciones estatales que tienen a sus trabajadores dentro del régimen laboral 728. Entonces pasamos por un segundo filtro. ¿Cuál sería el segundo filtro? El contrato de trabajo. Entonces yo le pido a mi patrocinado que me entregue el contrato de trabajo. Y cuando me entregue el contrato de trabajo,
este hecho que ahí se va a consignar cuál es el régimen laboral del trabajador. 276, 728 o 1057. Doctor, nunca firmé el contrato. Bacán. Vamos al segundo filtro. La boleta de pago. Es de hecho que en la boleta de pago también está el régimen laboral del trabajador. Seguro que va a estar ahí. Doctor, no tengo boleta de pago. Me la pone difícil, ¿eh? Vamos a un cuarto filtro. El reglamento interno de trabajo. Vaca. Ahí sí está chévere. De hecho, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo es una ley laboral dentro de la empresa. Que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores por ley deben tener el reglamento interno de trabajo. Después del 728, después de tu ley general 276, 1057, 728, la ley laboral interna de una empresa es el reglamento interno de trabajo. Y de hecho, que en ese reglamento interno de trabajo se va a consignar el régimen laboral del trabajo. De hecho, doctor, no tenemos reglamento interno de trabajo. ¿Y ahora? El último filtro, ese sí o sí van a aplicar, sí o sí van a dar. Ya sería bien difícil. Es más, les aseguro en grado de certeza que si ustedes dan con la ley de creación de la entidad estatal, ahí se ha de consignar el régimen laboral del trabajador. De hecho, por ejemplo, COFOPRI está aprobado por un decreto legislativo cuyo artículo 7 dice lo siguiente: los trabajadores de COFOPRI se encuentran dentro del régimen de la actividad privada. No dice 728, sino que la ley le llama actividad privada. En consecuencia está en el 728. Y hay instituciones que tienen los dos regímenes, o los tres incluso. Por ejemplo, las municipalidades. Hasta antes de la última ley orgánica de municipalidades que data del 2002, hasta antes, o sea, la ley orgánica de municipalidades anterior al 2002, los obreros, empleados y funcionarios eran del régimen 276. Pero, a partir de la nueva ley orgánica de municipalidades del 2002 para adelante, a los obreros se les discrimina, bueno, en la ley de ese se les coloca un apartado y dice lo siguiente: los obreros son trabajadores públicos que se rigen por el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, los obreros de la municipalidad que hayan ingresado con esta nueva ley orgánica de municipalidades están dentro del régimen laboral 728. Y aquellos obreros que ingresaron con el régimen laboral anterior, mejor dicho, con la ley orgánica anterior, están en el régimen laboral 276. ¿Cómo voy a determinar yo que el obrero que está delante mío es de un régimen o del otro? Conociendo la ley y sabiendo cuándo ingresaste. El 1 de marzo de 2004, el 728. ¿Cuándo ingresaste? Ingresé en el año 98, el 276. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante saber régimen laboral? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque hay que detenernos en que antes de saber si procede la reposición o no de un trabajador, antes de saber si corresponde el pago de una modificación o no a un trabajador, antes de saber si es un acto hostil lo que está denunciando el trabajador, necesito yo saber el régimen laboral. ¿Por qué es importante? Es importante para saber cuáles son los derechos y beneficios que le corresponde al trabajador. Porque una cosa es
los derechos y beneficios del 276, otra cosa es los derechos y beneficios del 728 y otra cosa es los derechos y beneficios del 1057. Un derecho del 1057 no se puede aplicar al 728, del 728 al 276 y del 276 al 728. Cada uno tiene sus reglas de juego. Cada régimen laboral tiene sus propias reglas de juego. Por lo tanto, si yo quiero saber si un trabajador de la administración pública se puede reponer, yo estoy seguro que les hago la pregunta a todos y todo el mundo me va a decir: sí, doctor, cualquier trabajador que labore más de un año en una entidad pública tiene derecho a reposición. ¿No es así? Todos van a decir lo mismo. Bueno, mentira. Si tienes 3 meses, un día tienes derecho a reposición. Y ustedes dirán: no, doctor, es imposible. No, todo dependerá del régimen laboral. Les cuento una anécdota. Litigaba yo con registros públicos para reponer a una trabajadora. La trabajadora había trabajado en registros públicos 4 meses y medio. Y luego de estudiar su caso, postulé la posibilidad, a través de una acción de amparo, de reponerla. Mi contraparte, registros públicos, su jefe de asesoría legal, mi amigo personal. Y mi amigo personal, vamos a poner un nombre, Lucho, ¿no? Me decía: Roque, no le engañes a la patrocinada. Tú sabes que para reponerla necesitas un año. Y la chica actualmente ha tenido 4 meses y medio. ¿Por qué le engañas? Bueno, y le tuve que explicar que no le estaba engañando, porque ella estaba en el régimen laboral 728 y para lograr la protección para un trabajador de 728 necesito superar el periodo de prueba. Y el periodo de prueba es 3 meses. ¿Y cuántos años estuvo la chica? 4 meses estuvo la chica, 4 meses y medio. Bueno, finalmente ganamos, ¿no? Pero a la gente se le ha quedado eso. ¿Y por qué se le ha quedado eso? Porque existe esta ley, la ley 24041. Esta ley establece que aquel servidor público que tenga más de un año trabajando en una plaza orgánica en calidad de contratado tiene derecho a no ser despedido sino por falta grave y previo proceso administrativo. Esta ley ha lesionado el derecho laboral público. Esta ley, que tiene 2 artículos miserables y que data del 20 de diciembre del año 84, ha lesionado el derecho laboral público. Les voy a explicar por qué. Esta norma lo dio Fernando Belaúnde Terry. ¿Y por qué lo dio? Fácil. Porque ustedes recordarán que Fernando Belaúnde Terry, con él se regresó a la democracia en el año 80 y gobernó hasta el año 85. Y en julio del 85, ¿qué iba a suceder? Cambio de mando presidencial. Entonces, los correligionarios propusieron esta norma de Belaúnde y Belaúnde lo promulgó. ¿Ok? ¿Para qué? Tenía como única intención de entornillar a aquellos trabajadores que ingresaron en el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, o sea, los belaundistas. ¿Qué sucedió en julio del año 85? Ingresó Alan García Pérez. ¿Qué hicieron los apristas? Ingresaron al gobierno y
despidieron a los belondistas y siguió gobernando. ¿Qué hicieron los belondistas? Aplicaron esta ley 24041 y lograron reponerse. Siguió el trámite. En el año 90, ¿quién ingresó? Alberto Fujimori. ¿Qué hicieron los fujimoristas? Votaron a los apristas. ¿Qué hicieron los apristas? En aplicación a esta ley, se repusieron. Vayan contando. En el año 2001 ingresó Toledo. ¿Qué hizo Toledo? El Cholo Sagrado votó a los fujimoristas. ¿Qué hicieron los fujimoristas? Se repusieron con esta ley. Llegamos al 2006. ¿Quién ingresó? Alan García. Los apristas. ¿Qué hicieron los apristas? ¿Los trataron con cariño los toleristas? No. ¿Se acuerdan de la patada de Alan? Más o menos así. Los votó a los toleristas. ¿Y quién ingresó en el 2011? Los Humala. ¿Qué hicieron los Humalas? ¿Los trataron con cariño al hombre del gran ego? No. También lo votaron a los apristas. ¿Qué hicieron los apristas? Se han repuesto con la ley 24040. Miren lo que ha pasado con esta ley desde el año 84 hasta ahorita. Y a todo el mundo le conviene. De tal manera que estoy seguro que los humalistas van a ser despedidos por el presidente del 2016 y irán a regresar gracias a esta ley. A todo el mundo le conviene. Para que ustedes puedan entender cómo ha sido minado la legislación laboral con esta ley que tiene 2 artículos miserables, que vamos a irnos no a nivel nacional, vamos a posicionarnos acá en Chiclayo más. Acá lo hacemos. Llegó Arturo Castillo Chirinos, 93. ¿Qué hizo Arturo? Despidió a 3.000 trabajadores. Esos 3.000 trabajadores que han hecho se han repuesto gracias a esta ley 24041. Y si ustedes se van a una municipalidad local, distrital, siempre llega el nuevo alcalde con su gente, vota del partido anterior, se colocan ellos y después vendrá un nuevo alcalde, votará a otros y volverán otra vez a reponerse gracias a esta ley 24041. Y gracias a ello les doy un dato que acabo de decir conocer el año pasado, gracias al Ministerio de Trabajo. La empresa más grande de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Chiclayo, 3.000 trabajadores. ¿Qué les parece? Les apuesto que el 80% gracias a la ley 24041. ¿Qué les parece? Esta ley ha lesionado el derecho laboral público. Entonces esta ley establece los siguientes presupuestos. Para que esta ley sea aplicado, necesita cumplir 3 presupuestos. Presupuesto 1, el ser trabajador contratado del Estado. Presupuesto 1, ser trabajador contratado del Estado. Presupuesto 2, trabajar en una plaza orgánica y permanente. Presupuesto 2, trabajar en una plaza orgánica y permanente. Y presupuesto 3, trabajar en una plaza durante más de un año. Más de un año, es decir, un año, un día. ¿Ok? Y esta ley 24041, ¿a qué régimen laboral se puede aplicar? Y tomo como ejemplo esta ley porque he visto en los casos que les comenté que los abogados han aplicado indiscriminadamente esta ley para el trabajador 728, para el trabajador 1057, para el trabajador 276. Pero ¿cuál de estos 3 regímenes le corresponde que le apliquen esta ley?
¿A los tres? Solamente es aplicable para aquellos trabajadores del régimen laboral 276. Nunca para el 728, mucho menos para el régimen laboral 1057. Sin embargo, yo les apuesto que si se van a los juzgados contenciosos administrativos, habrán abogados que están solicitando que un trabajador CAS sea repuesto porque tiene más de un año en una plaza orgánica, solicitando que le apliquen la ley 24040, cuando no le corresponde. Miren ustedes, qué tan interesante es saber encuestar a tu trabajador y preguntar y descubrir cuál es el régimen laboral. Si no saben el régimen laboral, no tomen el caso. Así es sencillo. Y ya que hablamos de esto, hablemos de algunos ejemplos. Empezamos pues con el tema del despido arbitrario o reposición. Y ahí tienen un cuadro de cada régimen laboral que estamos hablando. Entonces descubrimos que cada régimen laboral tiene regulado el tema de forma diferente. Así tenemos, por ejemplo, que para reponer a un trabajador del 276 necesito un año, un día, en aplicación de la ley 24041. En cambio, si quiero reposición y el MIC patrocinado es del régimen 728, necesito que el MIC patrocinado supere el periodo de prueba, regulado en el artículo 10 del 728, hoy 00397-TR, Decreto Supremo. ¿Y cómo se supera el periodo de prueba? Si el periodo de prueba es 3 meses, se supera con un día. 3 meses, un día. Y en el régimen CAS 1057 no existe reposición. Así es la regla del juego en el 1057. No hay reposición, no había nada. Es más, yo los invito a que lean los contratos administrativos de servicio y van a ver que dice: la entidad tiene derecho unilateralmente de resolver el contrato. O sea, tiene más derecho que un 728, que de un 276. La entidad puede resolver unilateralmente el contrato. Pero gracias a esta ley 29849, que modifica el régimen 1057, se ha establecido que si existe un despido arbitrario, el trabajador solamente tendrá derecho a una indemnización, no reposición, sino una indemnización. Tendrá derecho solo a una indemnización. Para aquellos trabajadores del régimen laboral 1057 no tienen derecho a reposición, solo tienen, a mérito de esta ley 29849 que modifica el 1057, a una indemnización de hasta 3 remuneraciones. Es decir, si yo, trabajador 1057, soy víctima de un despido arbitrario, solamente tengo derecho a una indemnización. ¿Qué dice la ley? La indemnización es hasta 3 remuneraciones. ¿Y en qué se basa? En lo siguiente: si yo tengo un contrato de 10 meses, de enero a octubre del 2014, y la entidad me cesa en agosto, entonces yo puedo ir a la justicia a solicitar que me indemnicen un sueldo por cada mes que faltaba concluir mi contrato. Entonces, si mi contrato era hasta el 30 de octubre y la entidad me cesa el 30 de agosto, ¿cuántos meses me faltaban? Septiembre, octubre. O sea, tengo derecho a 2 remuneraciones, a nada más. El 728, la ley 728 ha establecido como regla de juego que ante un despido
la única penalidad que tiene el empleador es pagar una indemnización de un sueldo y medio por cada año de trabajo, hasta un tope de 12 remuneraciones. Eso es lo único que puede hacer. Y esta regla se ha aplicado desde el año 92, que se creó el régimen, hasta el año 2000. ¿Qué sucedió en el año 2000? El Tribunal Constitucional, en un caso de Telefónica, estableció una interpretación del artículo 27 de la Constitución. ¿Y cuál era la interpretación que le dio el Tribunal Constitucional? Fue el siguiente. Si leemos el artículo 27 de la Constitución, dice exactamente lo siguiente: el Estado otorga debida protección al trabajador ante un despido arbitrario. Y entonces el tribunal dijo: ¿y cuál es la debida protección? Si solamente nuestro sistema legal le da la indemnización, hay que darle otra opción, la reposición. Y por lo tanto, a partir del año 2000, y más aún a raíz de la sentencia 206-2005 PATC de diciembre del año 2005, existe la posibilidad que un trabajador del sector privado 728, ante un despido arbitrario, pueda elegir: o va por el camino de la reposición o va por el camino de la indemnización. Eso es a elección del demandante. Una pregunta, doctor. ¿Y los trabajadores contratados por contrato modal, esa modalidad, cuál es la protección que se le otorga a ellos en el caso de un despido? Miren, el trabajador que está sujeto a los contratos modales o contratos a plazo fijo o contratos sujetos a modalidad, ¿ok? No tiene ninguna protección ante un despido. Solamente se ha regulado una figura que está en el artículo 71, si no me acuerdo, el cual establece que si tengo un contrato modal igual del 1 de enero al 30 de octubre y por A o B el empleador me cesa en forma arbitraria, o sea, sin ninguna causal, el 30 de agosto, 2 meses antes, yo tengo derecho a pedir una indemnización por despido arbitrario. Y por lo tanto, por cada mes que me faltaba culminar mi contrato, tengo derecho a solicitar un sueldo y medio. En este caso, si mi contrato era hasta el 30 de octubre y fui cesado el 30 de agosto, ¿cuántos meses me faltaban? 2 meses. Sueldo y medio cada mes. Estamos hablando que puedo postular una indemnización de 3 remuneraciones. ¿Qué ley era, doctor? ¿La ley que se otorga ese beneficio? Todo eso está en el 728. Eso es la única indemnización que se le da al trabajador a plazo fijo, al trabajador por contrato modal o sujeto a modalidad. Otra cosa es, por si acaso, es otro tema, ¿no? Que yo postule reposición, a pesar de que tengo un contrato modal. Pero para eso tengo que probar una cosa. A ver, cuando yo les dije que tenía derecho a una indemnización, lo único que yo discuto ante el Poder Judicial es que mi despido ha sido arbitrario. Si yo pruebo que mi despido ha sido arbitrario, consecuencia lógica, me dan la indemnización. ¿Ok? Pero, si yo estoy sujeto a un contrato modal y no quiero indemnización, sino quiero reposición, que es un tema que vamos a ver más adelante en otras clases, pero con un tema de ilustración del Sinfor, tengo que probar 2 temas. Primero, tengo que demostrar que el contrato modal se ha desnaturalizado. Probado eso, segundo, tengo que probar que había un despido arbitrario. 2 cosas. Igual, reposición. Cuando yo digo
que el contrato modal se ha desnaturalizado, significa que he probado, conforme a la ley, artículo 7.7, que ese contrato modal se ha convertido en contrato a plazo indeterminado. Por lo tanto, el cese del cual he sido sujeto víctima ha sido arbitrario y, en consecuencia, procede la reposición, que es otro tema que veremos en las siguientes sesiones. ¿Y qué pasó acá? Si la lógica nos indicaba que si mi empleador es el Estado y por lo tanto me corresponde que mi régimen laboral sea 276 o 1057, ¿cómo diablos pasó el Estado a tener un régimen 728? ¿Qué sucedió? Bien, lo que sucede es que en el año 92 ingresó al escenario legal laboral el régimen 728. Y gracias al régimen 728, en noviembre del año 92, ingresa al escenario laboral una figura laboral que ha sido usada enormemente y que ha sido la bandera del régimen de Alberto Fujimori. ¿Cuál es esa figura? El despido arbitrario. Antes no existía el despido arbitrario. Y si se cometía el despido arbitrario, la consecuencia era la reposición. Por si acaso, antes el Ministerio de Trabajo tenía los juzgados privativos de trabajo. Es decir, los jueces laborales no estaban en el Poder Judicial, estaban en el Ministerio de Trabajo. Y entonces, cuando un trabajador era despedido, presentaba una demanda que se llamaba calificación de despido, en la cual el juez privativo de trabajo tenía que analizar y calificar si el despido era correcto o no. Si se demostraba que el despido no era correcto, el juez ordenaba la reposición del trabajador. Si se demostraba que el despido era correcto, entonces el trabajador no se reponía. Y a esto me doy con el detalle que en el año 87 Alan García dio una ley que se llama estabilidad laboral. Y gracias a esa ley, todos los trabajadores estatales, sobre todo de los estatales, se hicieron dueños de su puesto de trabajo. Y como se hicieron dueños de su puesto de trabajo, ya no les importaba capacitarse ni nada por el estilo. No les importaba nada. Tenían fijo su puesto de trabajo. Como ustedes sabrán, en el gobierno de Alberto Fujimori se aplicó la política liberal de mercado y por lo tanto, en aplicación de esa política liberal de mercado, tenía que tener una coherencia con los regímenes laborales, con el sistema laboral peruano. Entonces, este sistema liberal se contraponía con la ley de estabilidad laboral. No había forma cómo aplicar esta situación. La figura del despido incausado fue un incentivo, por si acaso, fue una política estatal para decir a los inversionistas que podían venir acá y podían disponer ellos hasta cuándo un trabajador podía laborar. Entonces, cuando ingresó el 728 con esta figura de despido arbitrario, en la cual consistía que si un día mi patrón aparecía y me miraba mal, me botaba y se acabó el chiste, la única penalidad es que agarraba y me regalaba 12 sueldos y se acabó. Eso era despido incausado. Despido incausado es el despido sin causa. In significa sin causa, despido incausado, ¿no? Entonces, esta figura legal hizo establecer que el Perú pasó de una estabilidad laboral absoluta a una estabilidad laboral relativa. Se cambió el sistema
de la estabilidad laboral en el Perú. De una estabilidad laboral absoluta pasamos, gracias al 728, a una estabilidad laboral relativa. Y como hubieron mucha bulla, Fujimori consignó la figura del despido arbitrario a nivel constitucional. Y así lo vemos en el artículo 27 de nuestra Carta Política del año 93. Es decir, de nivel legal, el despido arbitrario pasa a ser nivel constitucional, lo máximo. Entonces, el chinito Fujimori dijo algo así: ¿y cómo puedo hacer para aplicarle a estos ociosos del Estado la figura del despido arbitrario? Modifico el 276. No se puede, señor. Va a haber mucha bulla. ¿Les cambio el régimen? Tampoco. ¿Qué hago? Comenzó a incorporar el régimen 728 a todas las entidades estatales. Hagan un ejercicio. Toda entidad estatal creada después de la Constitución o con la Constitución, todos tienen el régimen laboral 728. Y así tienen, pues, Poder Judicial, Poder Judicial tenía un régimen anterior, sino que crearon una nueva ley del Poder Judicial, 728. Ministerio Público, 728. SUNAT, todos, 728. Tribunal Constitucional, 728. Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución, 728. Esa es la razón. La razón es que al chinito se le ocurrió que ¿cómo podía aplicar el despido arbitrario? Les voy a poner su 728. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en el Poder Judicial había trabajadores del 276 que le dijeron: si quieres te pasas al 728, y aceptaron el 728 porque había un incentivo que acá les voy a comentar más adelante, y todos cayeron. Esa es la historia y ese es el resultado de mi chico. Sí. Veamos ahora otro beneficio que se diferencia por régimen laboral: la gratificación. Las gratificaciones, como ustedes sabrán, son aquellos pagos o bonificaciones económicas que se pagan por ocasión de las fiestas patrias y por ocasión de Navidad. Entonces descubrirán que cada régimen laboral tiene regulado en forma distinta el pago de la gratificación. Así tenemos que en el 276 no se llama gratificación, se llama aguinaldo. Y en cada ocasión, por Navidad o fiestas patrias, el Poder Ejecutivo, con un decreto supremo, designa cuál es el monto del aguinaldo. En esta última oportunidad, a través del decreto supremo 193/2014, se incrementó a 500 soles. Le digo que se incrementó porque en el presupuesto de la República ya estaba asignado el aguinaldo en 300 soles. Y con esta norma lo que hace es incrementar. Buena gente humana. Sin embargo, los trabajadores del 728 no reciben aguinaldo, sino que reciben gratificación, y la gratificación es igual a una remuneración. Entonces tenemos las siguientes curiosidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente detalle. Por ejemplo, hay una entidad en donde conviven los tres regímenes laborales: 276, 728 y 157. Es algo. Y entonces en julio de este año encontramos a una enfermera que está en el régimen 276. Entonces, la enfermera del 276 ha ido a su cajero, ha insertado su tarjeta, ha teclado su clave y ha retirado 500 soles. Detrás de ella
su compañera, otra enfermera, pero está en el régimen 728. Ha ingresado su tarjeta, ha marcado su clave y ha sacado, como ganan 2.000 soles, 2.000 soles de gratificación. Y la otra enfermera, que gracias a que han modificado el CAS, porque antes la otra enfermera hasta hace 2 años se iba al cajero y solamente los miraba porque no le daban ni un sueldo. Pero a partir del año 2012, con esta ley 29849, que es la que modifica el CAS, ahora se le da aguinaldo. Es decir, que en este 28 de julio, la enfermera del 1057 ha ingresado por fin su tarjeta, ha marcado la clave y ha retirado un aguinaldo. ¿Cuánto es? 500 soles. Entonces tenemos 3 trabajadoras que tienen el mismo cargo y nivel. Enfermera del 276 cobra 500. Enfermera del 728, 2.000 soles. Y enfermera del 1057, 500 soles. Pregunto, ¿no hacen la misma labor? ¿No trabajan para el mismo empleador? ¿No hacen 150 horas mensuales? ¿Cuál es la diferencia? ¿No hacen la misma chamba? ¿No resultaría justo que las 3 cobren igual? ¿Cuál es la diferencia? El régimen laboral. Esa es la diferencia. Recuerden, cada régimen tiene sus propios derechos y beneficios. El 276, aguinaldo. El 728, gratificación. Y el 1057, aguinaldo. Cada régimen tiene sus propias reglas de juego, ¿no? Por si acaso nos han encontrado cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, en esta Municipalidad Provincial de Chiclayo yo he visto un caso de una amiga que ingresó como obrera, ¿ok? Pero como estudió su carrera, la pusieron en el área de salud, ¿ok? Y ella, a pesar de que estaba trabajando en el área de salud, seguía en su boleta como obrera. Y a través de ese sistema, como está prohibido contratar por el 276, entonces los alcaldes o los grupos de poder que ingresan a la alcaldía, una forma fácil de contratar a sus allegados es como obreros. Ahí no necesitan una formalidad. Para ingresar al 728 no hay concurso. Te pueden contratar en forma directa. En el 276 sí tiene que haber un concurso. Entonces ingresa como obrero, ingresa mi amigo como obrero y lo pongo en el área legal, porque es estudiante de Derecho de la Perú de Cali, ¿no? Aunque reciba su boleta de obrero, pero en la realidad es mi asistente. Y así, de contrabando, van ingresando todos y la empresa más grande de Chiclayo seguirá incrementándose, ¿no? Seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? El tema de las vacaciones, otro asunto que hay que ver, que es diferente. Entonces encontramos, por ejemplo, que los trabajadores del 276 tienen derecho a 30 días de descanso, de vacaciones. Los trabajadores del 728 también tienen 30 días de descanso. En cambio, los trabajadores del 1057 solamente tenían 15 días de descanso. Miren la diferencia de régimen. Pero a partir del 2012, con la modificación del 7 de abril de 2012, con esta ley 29849, ahora los CAS ya tienen derecho a 30 días de goce físico de vacaciones. Y otra cosa, hemos hablado de lo que se llama en la ley vacaciones simples o vacaciones de goce físico, ¿no? Pero existe otra figura que se llama vacaciones no pagadas, no gozadas. Es decir, aquella persona que tiene derecho a
a descansar 30 días de vacaciones al año, pero el empleador lo obliga a trabajar su mes de vacaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? En el 276 no pasa nada. En el 1057 tampoco. Pero en el 728 existe una penalidad, se llama indemnización vacacional. Es decir, si al trabajador lo obligan a trabajar en su mes de vacaciones, el empleador está obligado a indemnizarlo con un sueldo adicional. Entonces ese trabajador recibirá su sueldo, 3 sueldos, su sueldo por trabajar el mes de sus vacaciones, un sueldo número 2 porque tiene derecho a sus vacaciones, cuando uno sale de vacaciones dan un sueldo adicional, y un tercer sueldo como indemnización vacacional, lo que yo le llamo vacaciones no gozadas. No, 728, ahí está el cuadro, 728. Esta situación no existe, esta indemnización vacacional no existe en el 276 ni en el 1057. ¿Ven ustedes la diferencia de los regímenes? En el 276 existe una figura de acumulación de vacaciones, con la cual se establece que un trabajador del Estado que no pueda gozar sus 30 días de vacaciones puede acumularlo para el periodo siguiente, y en el periodo siguiente ya no saldrá 30 días, sino 60 días. La ley permite acumular hasta 3 periodos, pero esa es la única figura que existe, no existe indemnización. En el 728, si al año siguiente no le pagaron y ese año que no salió de vacaciones no le pagaron la indemnización, al año siguiente vuelve a ocurrir la misma situación, ¿la indemnización se duplica de alguna manera o...? La indemnización es por cada ocasión. Hoy 2014 me tocó vacaciones, no me dieron mi indemnización, me obligaron a trabajar y no me dieron mi indemnización, un sueldo tengo a mi favor, el día que me retire tengo que cobrar. En el año 2015 pasa lo mismo, ya va un sueldo más de 2015 y 2014 ya tengo 2. Y el día que me retire, el día que cese, por despido, por renuncia, etcétera, puedo válidamente solicitar que me paguen mi indemnización vacacional del 2014, del 2015, etcétera. Serían 2 sueldos al final, ¿no? Porque depende de cuántas vacaciones hayan pasado. No, pero si no le quieren dar las vacaciones y tampoco se las pagan, sería su indemnización más su derecho de vacaciones. Exacto, eso es lo que sucede, ¿no? Y un trabajador, el día que cese, tiene hasta 4 años para solicitar la pretensión laboral, ¿no? Según la ley 27321, que es la ley de prescripción laboral, tiene hasta 4 años para reclamar y arranca a computarse desde el día del cese. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Me olvidé de contarles un detalle, ¿no? Porque van a pensar que a lo mejor o soy muy legalista o no les di esta información. ¿Se acuerdan que les conté que respecto a los trabajadores del régimen laboral 1057 CAS no tienen derecho a reposición? Bueno, eso es verdad, así está establecido en la ley, y la modificación que data del 7 de abril del año 2012 no ha dicho nada sobre ese tema. Sin embargo, este año el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la cual sí ha dispuesto reponer a un trabajador CAS. Y solamente es posible reponer a un trabajador CAS en un supuesto, solamente en este supuesto. Solamente tiene derecho a reponerse aquel trabajador CAS que previamente, antes de ser trabajador CAS, trabajaba para la entidad por servicios no personales o locación de servicio o recibo honorario, si lo pueden entender. Entonces tenemos el siguiente ejemplo: ingreso a trabajar el 1 de enero de 2006 vía locación de servicio o servicios no personales, así que llama el Estado el contrato de locación de servicio. Entonces comienzo a trabajar como asesor legal en
vamos a poner una entidad X, ¿ok? El registro público, desde enero del año 2006 por recibos de honorarios. Todos los meses giro recibos de honorarios. Y en el julio de 2008 me llaman y me incorporan a planilla, pero del CAS. Y firmo el contrato CAS. Y sigo en el mismo puesto. Es decir, ingresé a trabajar en enero de 2006 mediante contrato de locación de servicios o servicios no personales y he continuado sin disolver el vínculo laboral, o sea, no hay solución de laboral, sin disolver el vínculo laboral, he continuado trabajando en el mismo puesto, pero ahora con contrato CAS. Y después de esto me despiden. Si estoy en ese supuesto, el tribunal ha establecido que el primer periodo ya se había desnaturalizado el contrato y por lo tanto ese trabajador tiene derecho a ser repuesto. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ahora los gobiernos regionales tienen régimen laboral 728. Aquí en Lambayeque, por ejemplo, está el proyecto Olmos. Y el proyecto Olmos, por ejemplo, un proceso de fundación de una restauración administrativa que sanciona a un trabajador, fue admitido primeramente en el juzgado como proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la resolución que sanciona la apelación fue confirmada como una resolución ejecutiva regional, porque depende del proyecto Olmos del gobierno regional de Lambayeque. Entonces, hay dos casos y varios casos. Lo remiten, declaran la incompetencia de ese juzgado y lo pasan al juzgado que se el trabajo. Y hay otras sentencias, resoluciones de la sala que sí lo admiten en el mismo proceso contencioso administrativo. Entonces, A ver, la sala tiene... Sí, lo que pasa es que yo afirmo lo que acabo de decir. Todos los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos municipales tienen como régimen laboral 276. Eso es así. Otra cosa son las OLP, o sea, los organismos descentralizados. Eso sí, por ejemplo, son 728, dependerán. Porque en esta universidad, todos los trabajadores son del 276, el administrativo, el barredor, el vigilante, el profesor universitario, el rector, el vicerrector, todos son 276, todos. Bueno, y CAS, los que han sido contratados como CAS, ¿no? Y CAS. Pero no hay 728, solamente en una sección, lo del centro preuniversitario, porque es una unidad de producción. Y según la ley universitaria, ahora vigente, ahora derogada, establecía que los trabajadores de las unidades de producción de las universidades nacionales pertenecen al régimen laboral del sector privado. Algo así pasa con los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, está bien que pertenezca a la estructura, pero su régimen laboral, como es una unidad económica independiente, seguro que su ley de creación de proyecto Olmos establece que el régimen laboral es 7, ¿no? Eso, miren cuántas cosas se pueden ver. Por eso, por favor, termino dando esta conferencia rogándoles, suplicándoles, si desean me pongo de rodillas, que van a tomar un caso laboral. Primero lo que tienen que hacer es descubrir el régimen laboral. De otra manera, ustedes no podrían llevar con éxito un caso laboral. No sean irresponsables. Gracias.